Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jorge Octavio Navarro, Rubén Martín y Alicia Ocampo. Y vamos a hacer un enlace con Omar García, que estuvo al pendiente de una rueda de prensa que hubo esta tarde en la sede del PAN estatal sobre el caso de Gustavo Macías, el diputado que pasó a la historia por ser el primer sancionado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Omar, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Ángulos. ¿Qué pasó ahí en el PAN? Cuéntanos. Buenas noches, Ricardo. Un saludo a todos los panelistas. Fíjate que en la tarde de este viernes el presidente del Comité Estatal del PAN, Miguel Ángel Monraz Ibarra, le dio todo su apoyo a Gustavo Macías, quien fue el primer diputado, como ya lo decías, señalado por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación como el responsable de continuar una sesión que debió haberse suspendido. En rueda de prensa, en estos momentos Miguel Ángel Monraz dice que tanto el Comité Estatal como el Comité Nacional le dará todo su apoyo y que Gustavo Macías podrá ser candidato del Distrito 1. En estos momentos te enlazo el audio de la rueda de prensa. El Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No es una controversia llevada a cabo por el diputado Gustavo Macías Zambrano que haya desacatado, por supuesto, lo que dijeron los ministros. En ningún momento Gustavo tuvo dolo, mala fe, y no pudieron ninguno de los ministros comprobar ese dolo o mala fe, tanto que lo mandan, por supuesto, un juez distrito para que ahí se aclare lo pertinente. En eso hay que ser muy claro. El Congreso, por supuesto, se resuelve una controversia. Los ministros resuelven una controversia y deciden dejar sin efecto los nombramientos de los 4 magistrados. Y en el caso de Gustavo no se puede particularizar una controversia de un poder en el nombre de una persona. Y es lo que está dando, por supuesto, la oportunidad a los ministros que se aclare con un juez de distrito. Este es el recorte, Ricardo. Pues muchas gracias, Omar. Omar García, desde la sede estatal del PAN, donde hubo una conferencia de prensa esta tarde en la que se anuncia que hubo una reunión importante en la Ciudad de México y que tanto el PAN a nivel nacional como a nivel estatal van a respaldar al diputado Gustavo Macías. Y bueno, pues vendrá un asunto de muchísima discusión respecto a este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser el castigo de este diputado? ¿Pisará la cárcel de verdad un diputado? De entrada, Ricardo, el Código Penal Federal señala para el delito de desacato una pena máxima de 8 años. Pero como no es un delito grave, puede estar libre bajo fianza y atender todo el procedimiento judicial. Ya, eso es lo que señala el marco legal. De ahí en adelante todo es especulación. Y si me permites, pues voy a especular. Especulemos. No va a pasar nada con Gustavo Macías. Todo esto es un juego de artificio. Me sorprende incluso que le hayan dado apertura en la agenda del Comité Ejecutivo Nacional. Gustavo Madero seguro está muy ocupado con la alicaída campaña de su candidata presidencial. Y bueno, pues le llevan un caso de un diputado en Jalisco que está pagando el pato por una situación en la que ni siquiera son los panistas los únicos responsables, aunque mucho tienen que ver. Bueno, dice, sí, va todo mi respaldo. Igual que el del presidente del PAN Jalisco, Miguel Ángel Monraz. Es un tanto hasta simpático, y hablo por mí, escuchar los argumentos que acabamos de oír por parte del presidente del PAN, porque eso no depende del respaldo de un partido, o de 2 partidos, o de 20 o de 30 diputados. Eso depende de un juez y hay un marco legal que debe respetarse. Sencillamente, y coincido mucho con Rubén, pues antes estuvo muy asustado el diputado Gustavo Macías, ahora tiene que estar muy agradecido. Claro. Le están dando muchísimo espacio en medios de comunicación que él jamás hubiera podido generar ni con 20 o 30 iniciativas. Sí, solito, ¿no? Porque efectivamente, como decía Omar, pues sigue su candidatura adelante, va a ser diputado federal, si es que gana, ¿no? Por lo pronto va a ser candidato, no pierde sus derechos políticos, pero efectivamente está recibiendo un nivel de publicidad que no hubiera tenido ninguna otra, casi como de ninguna otra manera. No, se crean, no está. No, pero yo decía también, además coincidiendo con lo que dice Jorge Octavio, el marco legal y esta otra posibilidad de que no va a pasar nada, va a quedar, o sea, lo más si lo sancionan, pues va a pagar la fianza y ya sigue su curso y ganó toda esta publicidad. Lo otro que yo quería terminar la idea es que la Suprema Corte también están viendo este mensaje, pero un mensaje con un peso político pequeño a escala nacional, a escala federal, en su distrito, aquí mismo en Guadalajara, en Jalisco, el diputado eventualmente puede tener cierto peso político, que ya decíamos que no lo tenía tanto, no es un panista muy conocido, pues, sin embargo, después de esto lo será.
pero para la Corte es un mensaje para que entiendan otros representantes populares. Pero lo que yo decía es que no me imagino a la Corte sometiendo a una sanción de este tipo, de esta naturaleza, a algunos gobernadores, que ya ha habido casos en los que han llegado casos a la Corte, por ejemplo, Mario Marín, de Puebla, en su momento. No me imagino a la Corte, si fuera Emilio González Márquez, gobernador, tampoco, porque Emilio González Márquez tiene más peso, menos me imagino a la Corte tratando de sentar presidentes con un presidente de la República. Hay mucha impunidad a esos niveles, ¿no? O sea, con peces gordos, ¿no? Sí. Con pececillos, con pecesuelos, sí. Ahora, y sigue estando comprometido el Estado de Derecho, que eso es lo preocupante. O sea, no hay garantía de que haya un Estado de Derecho. Y además, veamos también la actitud que tienen nuestros políticos de pensar, bueno, aquí entre nosotros nos protegemos y no pasa nada. O sea, somos una casta superior. Hay ese mensaje de fondo que es preocupante, porque no consolida una democracia, Ricardo. Me parece que eso es muy preocupante, que digan, bueno, nosotros somos parte de un partido y sabemos que por ser de este partido nos vamos a proteger entre nosotros y el sistema de partidos sigue estando en una situación de perversión total, ¿no? De corrupción, porque se saben intocables. Eso es lo que a mí me parece preocupante. Claro, claro. Bueno, nos queda poco tiempo, pero tenemos otros temas que abordar. Sí. Por ejemplo, el asunto de las propuestas de seguridad de Aristóteles Sandoval y de Enrique Alfaro, que ya soltaron este tema en la agenda. Dicen, coinciden en que sí haya policía estatal en zonas donde haya presencia del narcotráfico, y en lo que hay una diferencia es en que Enrique Alfaro dice, pongamos a un académico enfrente de las políticas de seguridad, y Aristóteles Sandoval dice, no, dejemos al que ya está ahorita, a pesar de que ha lanzado críticas al actual gobierno en la materia. ¿Qué les parece? Si me permiten, el tema de seguridad, Ricardo, es tan complejo, está tan embrollado. Las propuestas, digo, si tuviera que darles un calificativo, digo, para ser un poquito más orientadores, están un poco mejor articuladas las que presenta Enrique Alfaro. La propuesta de tener un académico al frente del diseño de políticas públicas específicas para seguridad no es nada nuevo, ha funcionado. Y bueno, se esperaría que aquí también pegara, pero lamentablemente no depende de la persona que está en el diseño de las políticas públicas. Depende de que todo el sistema se acople y acate un diseño legal completo que pueda permitir que el presupuesto A, en apego con el presupuesto B, nos dé como resultado un presupuesto C. Y que eso vaya a lo que decía Alicia en otro ámbito, pero que tiene que ver con lo mismo, que es el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Desde el policía de la esquina. Y aquí en este sentido, no los celulares. por ejemplo, que no detengan a todos los chavos sencillamente por el delito de portación de cara. Es sí, impresionante cómo las policías para extorsionar, ¿no? Exacto, porque no es solamente el crimen organizado, las grandes mafias y esto, sí, los cárteles y el pez gordo, pues, del tal capo. En términos cotidianos, la policía, como la enfrenta, sobre todo los jóvenes, es la extorsión. Tú pregunta a los jóvenes, pregunta en las prepas. ¿Quién ha sido extorsionado? Y te garantizo que la mayoría levanta la mano. ¿Quién ha sido detenido? ¿A quién le sacaron dinero? Así es. Perdón. Déjanos una pausa y después de la pausa terminamos con la idea que nos estaba planteando Jonás en torno a este asunto de la propuesta de seguridad de los candidatos, y abordamos también el tema del 22 de abril a 20 años de las explosiones en el sector Reforma. Regresamos.